Saludos y bendiciones. Señores, yo sé que esta palabra le va a edificar grandemente a muchos de nosotros que oigamos esta palabra. Señores, el único sufrimiento que hay en esta vida viene no del proceso que estemos pasando, ni de los procesos que vamos a pasar, sino de no comprender el porqué y el objetivo de esos procesos. Señores, el único sufrimiento en esta vida no viene de los procesos que hemos pasado ni de las pruebas que vamos a pasar, sino de la falta de entendimiento de el por qué la vida permite estos acontecimientos en nosotros. Señores, es bien importante poder comprender que el propósito que tú vas a ejecutar de parte de Dios debe de ser preparado tu vida para poder ejecutarlo. Déjenme decirlo en otras palabras. El proceso que tú estás atravesando en tu vida, permitido por Dios, te está calificando para tú poder ejecutar el propósito para el cual Dios te creó. Y eso es importantísimo poder entenderlo. Señores, la Biblia dice que la forma en la que criaron al rey David es prácticamente como si el rey David lo hubiesen criado como a un esclavo. Y los códigos están en uno de los escritos cuando él dice: en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que David fue criado prácticamente como un esclavo porque su papá Isaí pensaba que David no era hijo de él, porque en el momento en el que la mamá de David queda embarazada de David, parece, digo yo, que andaba en algún desliz, por lo cual el rey David escribe que en pecado lo había concebido su madre. Por lo tanto, su padre Isaí, que en realidad sí era su padre, pensaba que David no era hijo de él. Por lo tanto, lo crió no como a un hijo, sino como a un esclavo. Por eso cuando llega el profeta Samuel, buscando a todos los hijos de Isaí, Isaí saca a todos los hijos menos a David. Y es el profeta el que tiene que preguntarle y decirle: ven acá, ¿no tendrás algún otro hijo? Y es donde él le dice: ah, sí, tengo uno que está cuidando las ovejas. Como si se le hubiese olvidado. No, no es que se le hubiese olvidado. Ningún padre se olvida de un hijo, aunque tenga 70. Es que Isaí no veía a David como un hijo. ¿Y por qué lo envió al trabajo tan duro de criar las ovejas, con los peligros que tiene ser pastor de ovejas en el campo, donde hay osos, donde hay lobos? Ahora la pregunta aquí es: ¿por qué Dios permitió que esto pasara en la vida de David? Para que su padre lo criara como un esclavo, no como un hijo. Para que sus hermanos lo despreciaran, como lo vemos siempre que lo despreciaron. ¿Por qué estuvo expuesto a todos los peligros criando ovejas, pastoreando ovejas? El otro personaje del cual les quiero estar hablando, y ya con este termino, y hay muchos más, es de Jefté. La Biblia dice que su padre había tenido relaciones con una ramera. Y dice las escrituras que de esta ramera nació Jefté. Pero dice las escrituras que los hijos de su padre lo echaron de su casa. ¿Por qué? Porque no lo veían como sus hermanos. Y a él le tocó tener que salir de su casa. Nadie lo quiso, su padre no lo defendió. Y esto hizo que él tuviera que salirse de su casa con aquel dolor. Y el otro personaje también que le quiero mostrar es Moisés. Cómo nace en las manos de una asesina. Sí, déjenme explicarle. Cuando el rey de Egipto vio que los hebreos se estaban multiplicando rápidamente
mandó a las parteras de las hebreas que si nacía un niño, ellas tenían que matarlo. Si no lo mataban, entonces él podía decretar muerte sobre ellas. Quiere decir que Moisés nace en las manos de una mujer que tenía como decreto y como ley matarlo desde que él naciera. Estas mujeres tenían el decreto de matarlo. De ahí entonces tuvo que ser apartado de sus padres, tuvo que ser puesto en una cesta en el río Nilo, donde estaban los cocodrilos, donde estaban las serpientes, donde el sol podía haberlo quemado. Tuvo que entonces criarse en el palacio del faraón, lejos de sus padres, de sus madres, de su familia. Señores, ¿por qué la vida permite estos niveles de procesos? No es porque la vida sea mala. Tu nivel de proceso te está calificando para el propósito que Dios tiene contigo. Tu nivel de prueba y los procesos que ha pasado no son más que el entrenamiento que la vida está haciendo contigo para prepararte para que tú puedas administrar y participar de los propósitos grandes que Dios tiene contigo. Y esto es sumamente importante poder entenderlo. Por eso vemos por qué David entonces cuando llega al valle de Ela pudo enfrentar al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque todos los procesos tan duros por los que él había pasado, donde tuvo que guerrear con el león y con el oso, donde estuvo expuesto a la muerte muchas veces, lo sanaron del miedo y del temor. Por eso, donde todos tenían miedo, él pudo tener el valor de enfrentar esa circunstancia. Por eso Moisés pudo permanecer en el desierto 40 años. Haberse criado sin madre, sin padre, haber nacido en las condiciones que nació y todo lo que atravesó, le hizo tener el nivel de corazón para poder enfrentar todo aquello, incluso después para poder enfrentar al faraón y sacar al pueblo de Dios de ese lugar. El nivel de proceso tan grande por el que pasó Jefté fue lo que lo hizo edificar en él el hombre con el nivel de valor y de carácter que él tuvo, para que entonces cuando aquellas naciones invadieran Israel, que no había nadie que pudiera dar el paso al frente por Israel, entonces esto hizo que los ancianos, mirando a todo Israel, al único que pudieron encontrar como capacitado para poder enfrentar a los reyes invasores, fue a Jefté. Entonces, sí, el dolor de todos estos hombres fue grande, su proceso fue grande, pero miren después, entonces, cómo vemos el éxito de David cuando triunfó, cuando ya estuvo preparado para lograr su éxito. Después miren a Moisés, cómo pudo entonces lograr su objetivo. Y después miren a Jefté, cómo pudo ser juez de Israel durante todos estos tiempos. Entonces, señores, el proceso que tú estás pasando hoy te está calificando y te está preparando para que puedas administrar el propósito grande que Dios tiene para tu vida. El único sufrimiento está en no tener conciencia y entendimiento de el por qué estamos atravesando las circunstancias. El dolor y el sufrimiento no viene de la circunstancia, viene de no comprender por qué estamos pasando por esos procesos. El único dolor, el único sufrimiento está en no saber por qué estamos atravesando las circunstancias y los procesos que estamos atravesando. Y aquí está la respuesta. Las pruebas que has pasado y el proceso que tú estás atravesando hoy, lo único que está haciendo contigo es preparándote para el nivel y el propósito al cual Dios te quiere llevar. Es como el entrenamiento donde Dios te está capacitando para que puedas administrar las estaciones de éxito y el propósito grande que viene para tu vida. Que Dios los siga bendiciendo.